Entonces, en lo que se refiere a los equipos de desmonte o corte o desmonte, vamos a ver los tractores en primer lugar, las mototraillas y las excavadoras. Los tractores es un equipo muy conocido, todos ustedes conocen. La característica principal es que tienen una hoja topadora delante, que está unido por dos brazos al chasis de la máquina. Además, la hoja topadora tiene dos cilindros neumáticos, dos cilindros hidráulicos, que se activan desde la cabina del operador, y esto hace que esta hoja pueda levantarse, en algunos casos incluso tener una inclinación. Entonces, esta máquina generalmente va a ser la primera que va a ingresar en la construcción de una carretera nueva, en la construcción de una presa, etcétera, porque tiene la capacidad de ir abriendo su propia senda. Entonces, esta máquina, especialmente si está sobre orugas, porque también existen sobre neumáticos, van a poder circular por terrenos accidentados, con poca resistencia, en laderas. Entonces, eso le permite hacer su propia senda, además abrir el camino para que el resto del equipo pueda entrar a la zona de trabajo. Además que tiene una fuerte tracción debido a la potencia del motor, que le permite también ascender pendientes fuertes. Entonces, ¿qué son en general estas máquinas? Podemos decir que son máquinas que transforman la energía que tiene el motor en energía de tracción para excavar, para empujar o para jalar cargas. Entonces, estas máquinas, además de excavar, pueden jalar otro tipo de equipos o también dar un empuje adicional a otros equipos de excavación como las mototraillas. Existe una variedad también de tractores que están montados sobre neumáticos. Tienen las mismas características de tener una hoja topadora unida al chasis de la máquina, sus dos cilindros hidráulicos para el movimiento de la hoja topadora. La ventaja de estos tractores sobre neumáticos es que pueden desarrollar mayores velocidades cuando se trasladan de un lugar a otro. Incluso pueden llegar a desarrollar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Además, se van a utilizar en el mantenimiento de vías pavimentadas, porque las orugas causarían daño. Pero, a cambio, tienen menor tracción. Como tienen menor adherencia en el terreno, también van a generar una mayor tracción en sus movimientos de trabajo. También se puede decir que estas máquinas no van a poder trabajar en sitios escarpados, en laderas, con pendientes fuertes, etc. Entonces, de todas maneras, estas máquinas son útiles cuando se van a realizar trabajos principalmente de limpieza de derrumbes, de mantenimiento, etc., en vías que ya están pavimentadas. Los fabricantes de Caterpillar a estos equipos sobre orugas y con hoja topadora los clasifican o los designan como tractores dozer. Y los dozer se pueden clasificar en tres: los tractores bulldozer, angledozer y los tildozer. Esta clasificación se realiza exclusivamente de acuerdo al movimiento que puede realizar la hoja topadora. Un tractor bulldozer va a tener la hoja topadora fija, en posición transversal al eje de la máquina. Solamente puede, en sus cilindros hidráulicos, lo único que pueden hacer es subir o bajar. Solo tiene movimiento vertical. Estas máquinas, por esa configuración, tienen una mayor capacidad de trabajo. Pueden realizar la excavación de grandes volúmenes de tierra, pero no son versátiles justamente porque solamente trabajan en línea recta.
Entonces, para utilizarlo se necesita que tengamos volúmenes importantes de movimiento de tierras para poder aprovechar su capacidad de producción. Entonces, la hoja topadora no tiene movimiento de inclinación de izquierda a derecha, entonces siempre va a estar en la misma posición. Luego tenemos los tractores Angle-Dozer. Antes, en general, los tractores bulldozer se van a equipar con hoja recta S, que tiene la configuración para ese tipo de tractor. Después tenemos los tractores Angle-Dozer, que tienen una hoja topadora que es más larga, pero de menor altura. Estos tractores tienen la diferencia con respecto al anterior modelo, que su hoja topadora puede girar horizontalmente con un determinado ángulo. En algunos casos hasta un ángulo de 30 grados, incluso los últimos modelos pueden tener una capacidad de giro un poco mayor. También puede hacer una ligera inclinación en el sentido vertical. Uno de los bordes de la hoja topadora puede penetrar porque el otro extremo se levanta una cierta cantidad del terreno. Entonces estas máquinas van a ser más versátiles y van a poder hacer trabajos en condiciones más incómodas. Cuando se trata de hacer excavaciones en ladera, entonces estos tractores van a ser los más indicados, justamente por esta cualidad que tienen de poder girar la hoja topadora en el sentido horizontal. Los tractores Tilt-Dozer son unos tractores un tanto raros porque que no disponemos en nuestro medio, porque tienen todo tipo de movimiento. Se pueden desplazar horizontalmente de izquierda a derecha, pero también tienen un movimiento de rotación vertical. Entonces, lógicamente, esta máquina es mucho más versátil, pero por estas cualidades va a tener una capacidad de producción menor. Entonces, se va a utilizar normalmente en trabajos de mayor cuidado, donde se requiere un acabado más eficiente que con el resto de las máquinas. Entonces, en algunos casos, incluso por las características que tiene la hoja topadora, pueden realizar el trabajo que realizan las motoniveladoras en la preparación de suelos para su compactación. Entonces, este tipo de máquinas no tenemos en nuestro país porque su campo de aplicación es muy reducido, pero en la fábrica, especialmente en Caterpillar, ofertan este tipo de tractor. Si tienen preguntas. Entonces decíamos que estos tractores bulldozer tienen que tener la hoja topadora más conveniente para aprovechar sus cualidades. Los bulldozer, que hemos dicho que trabajan con la hoja topadora en posición transversal al eje de la máquina, se van a equipar con una hoja topadora recta. Entonces estas tienen más altura y menos longitud. Todas las hojas topadoras en la parte inferior tienen cuchillas. En los extremos tienen las punteras y en la parte central están las cuchillas. Estos elementos de la hoja topadora son removibles porque están sujetos al marco de la hoja topadora con pernos. Aquí puedes ver, por ejemplo, que las punteras están sujetadas a la estructura de la hoja topadora con 7 pernos. Y en este modelo tiene 2 cuchillas y las cuchillas están unidas con 12 pernos al marco de la hoja topadora. Entonces estos elementos, que son los que se van a desgastar más porque son los que hacen el trabajo de excavación, están en contacto con piedras, arena, etcétera, por la fricción que ejercen los materiales se va a ir desgastando. Y después de cierto tiempo se tiene que cambiar para no afectar la estructura de la hoja topadora.
En cambio, los tractores Angle Dozer, que pueden tener un giro horizontal, se van a equipar con la hoja angulable A, que es una hoja relativamente de mayor longitud y de menor altura. Entonces, la ventaja de esta hoja topadora es que, de acuerdo a las características del tractor, pueden realizar giros de izquierda a derecha, dijimos hasta un ángulo de 30 grados o más. Entonces van a trabajar en una posición inclinada con referencia al eje longitudinal de la máquina. También los tractores bulldozer pueden equiparse con hoja semi-universal SU. Entonces es una combinación de las características que tiene la hoja recta S y la universal U. O sea, va a tener dimensiones mayores y tiene dos aletas a los costados para que los materiales no se vayan saliendo al costado. Esta hoja va a ser más eficiente en cuanto a producción, pero va a trabajar en materiales menos duros que la hoja recta S. La hoja universal U es una hoja también para los tractores bulldozer que tiene dimensiones mayores, tanto en longitud como en altura. Entonces, este tipo de hoja topadora va a producir un mayor volumen en el trabajo de excavación, pero también por las características de la hoja va a trabajar principalmente en terrenos livianos de baja densidad. Por ejemplo, se puede utilizar en la habilitación de tierras, en los trabajos de agricultura, en los acopios de materiales que han sido previamente excavados. Pueden hacer la excavación, ciertamente, pero en materiales de baja densidad. Después tenemos la hoja amortiguada C. Cuando veamos mototraillas vamos a ver que algunos modelos requieren el empuje adicional de un tractor. Entonces estas hojas amortiguadas se han diseñado expresamente para que el tractor pueda hacer trabajo de empuje. Y esto generalmente se va a hacer con una mototraila. Entonces esta parte se apoya en el aditamento que tiene la mototraila y el tractor puede proporcionarle una tracción adicional. Entonces la característica de esta hoja es que va a tener un sistema de amortiguación que le permite hacer el trabajo de empuje de manera suave sin dañar a la estructura de la mototrail. Va a tener dimensiones menores porque no se necesita que sea una gran hoja para hacer un trabajo de empuje. Entonces también las menores dimensiones de la hoja le permite al operador tener una mejor visibilidad. Finalmente tenemos las hojas para rellenos sanitarios. Entonces estas hojas son mucho mayores que todo el resto, tienen una rejilla en la parte superior para evitar que los materiales se den la vuelta hacia el interior del tractor. Entonces exclusivamente estas máquinas van a trabajar en rellenos sanitarios. La basura es un material de muy baja densidad, entonces pueden hacer el acopio de grandes volúmenes de basura, pero estos nunca los vamos a utilizar en trabajos de excavación. Pues como su nombre dice, son hojas topadoras para trabajo en rellenos sanitarios. Opcionalmente, los tractores tienen elementos adicionales que normalmente van a ser comprados, especialmente los escarificadores. Entonces uno puede pedir que el tractor tenga equipamiento de escarificadores. Los escarificadores son una especie de arados de mayor altura que están unidos a una viga de acero y permiten que el tractor en terrenos duros, antes de realizar el trabajo de excavación, pueda aflojar el terreno a través de la penetración de estos arados en el terreno. Esto va a permitir
que el trabajo de la hoja topadora sea más eficiente, porque el terreno ya está aflojado, resulta ser más blando y va a ser excavado con mayor facilidad. Entonces, en esta viga de acero que está unida a la estructura del tractor, también tiene movimientos controlados mediante cilindros hidráulicos que se activan desde la cabina del operador. Entonces, estos elementos están unidos a una viga de acero y en su extremo tienen una punta removible que está unido también al vástago a través de pernos. Entonces, lógicamente, igual que las cuchillas de la hoja topadora, como estos elementos son los que penetran en el terreno, se van a desgastar con mayor rapidez. Entonces puede haber escarificadores de 3 elementos, como en este caso de la fotografía, puede haber de 2, de 1, incluso en los tractores más pequeños, y en los más grandes, pero en los tractores de mucho mayor tamaño, incluso puede haber de 5 elementos. Entonces, los escarificadores son elementos que permiten roturar el terreno para aflojarlo y permitir que el trabajo de la hoja topadora sea más eficiente. Cuando el tractor se va a utilizar también en la limpieza de capas vegetales, hay un aditamento que se puede incorporar. O sea, antes de colocar la hoja topadora se podía poner este rastrillo que va también en la parte delantera. Entonces, este rastrillo, la función que tiene es limpiar de maleza el terreno antes de realizar el trabajo de excavación. Siempre en la primera parte del trabajo lo que se hace es limpiar la maleza para que el material que se extraiga no esté contaminado y se pueda utilizar en la construcción de terraplenes. Todos los materiales orgánicos son dañinos para los terraplenes. Por eso es que previamente se va a limpiar el terreno y se va a eliminar la capa vegetal y toda la maleza que existe en la superficie. Entonces, para esto existe este aditamento que es el rastrillo. Muchos prefieren tener ese rastrillo en un tractor agrícola para no perjudicar el tractor con la hoja topadora, porque es un trabajo adicional sacar la hoja topadora, poner el rastrillo, sacar el rastrillo y volver a poner la hoja topadora, a no ser que sean grandes extensiones las que hay que limpiar de maleza y de la capa vegetal. Si tienen preguntas. Antes de seguir, vamos a ver unos videos sobre el trabajo de los tractores.
Se está viendo el video, ¿no? Sí, hola. Sí. En este video podemos observar el ciclo de trabajo del tractor. Si ustedes se fijan al principio, empieza a caminar el tractor y empieza a penetrar la hoja topadora en el terreno. En esta posición va a ir avanzando el tractor hasta que se llene la hoja topadora. Luego hace un pequeño movimiento vertical para que el material solo sea empujado. Ya no excava porque el material empieza a rebalsar hacia atrás. Entonces solamente hay un tramo que empuja el material que ha sido previamente excavado para dejarlo en el acopio. Aquí vemos que solamente está empujando para llevar hasta el acopio donde está acumulando el material. Una vez que ha dejado el material, el tractor en posición de recho va a regresar al punto inicial y va a iniciar un nuevo ciclo de trabajo. Entonces el ciclo de trabajo empieza en el punto inicial, en el momento que el tractor empieza a moverse y va penetrando la hoja topadora en el terreno para realizar el trabajo de excavación. Estas operaciones se hacen con diferentes velocidades. Cuando está excavando, va a baja velocidad. Cuando levanta un poco la hoja topadora y va a empujar, entonces acelera un poco, va a haber una mayor velocidad. Y la operación de retroceso, que es retorno al punto inicial con la máquina vacía, también se va a desarrollar a una velocidad un poco mayor a las velocidades anteriores. Entonces aquí vamos a ver que el tractor va a empezar otro ciclo de trabajo. Se va a acomodar para poder penetrar la cuchilla en el terreno. Entonces aquí exactamente empezaría el ciclo de trabajo. Va cortando y va a hacer eso hasta que la hoja topadora se llene. Entonces aquí, como el terreno es un poco duro, incluso va a ser una segunda vuelta para poder llenar el material de la hoja topadora. Entonces el momento que el material empieza a darse la vuelta hacia la parte trasera de la hoja topadora, entonces solamente va a realizar el trabajo de empuje. En este caso lo que está haciendo es primero acumular el material antes de empujar.
ahora. Entonces vamos a ver un segundo video donde el tractor trabaja en coordinación con una excavadora. Si se fijaron, el anterior tractor era un Caterpillar de 7R. Vamos a ver otro tractor más grande, que es el tractor 2R de 11. En este video también vemos el trabajo complementario de la motoniveladora, que va nivelando el terreno irregular que deja el tractor después de la excavación, para que puedan entrar las volquetas a recoger el material que se está copiando. Por eso al otro extremo también ya tenemos el cargador frontal esperando a que lleguen las volquetas.
Entonces vemos el tamaño de este tractor de 11, que es uno de los modelos más grandes que produce Caterpillar. Entonces vamos a continuar con el tema de los tractores. A continuación vamos a ver la productividad. Entonces lo que hay que rescatar de ese primer video es el ciclo de trabajo. Hemos dicho que el ciclo de trabajo empieza cuando la hoja topadora se apoya en el suelo y empieza a caminar el tractor, simultáneamente va penetrando en el terreno para realizar el trabajo de excavación. Y esta acción va a ser hasta que se llene completamente la hoja topadora. El momento que los materiales van a rebalsar hacia la parte trasera de la hoja topadora, hace un ligero movimiento vertical y a partir de ese momento solo empuja hasta la distancia donde está el acopio. Y después de dejar el material va a regresar hasta la posición original en posición de retroceso. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de producción de los tractores? Primero, de las dimensiones de la hoja topadora. Y las dimensiones de la hoja topadora van a depender de la potencia del motor. Para un mayor tamaño de hoja topadora, lógicamente el motor tiene que tener una mayor potencia. También la productividad va a depender del tipo de suelo, de su granulometría, si es un suelo fino, arcilloso, rocoso, etc. También va a depender del contenido de humedad. Si es un material arcilloso húmedo que se pega a la hoja topadora, el trabajo se hace más dificultoso. Lógicamente depende también, de acuerdo a las condiciones del trabajo, de las velocidades que puede desarrollar la máquina, tanto en excavación, en empuje y en retroceso. Y también, como en el resto de las máquinas, depende de la habilidad del operador. Pues de las características del suelo, que lo que más va a influir ha de ser el tamaño y la forma de las partículas, la cantidad de vacíos y el contenido de agua. Entonces tenemos, en primer lugar, la producción por ciclo, cuánto acumula el material en cada movimiento, en cada ciclo, antes de que el material empiece a darse la vuelta.
Entonces va a empezar el trabajo de excavación con la hoja topadora introduciéndose en el terreno para ir acumulando el material. Va a llegar luego a una posición en que la hoja topadora se ha llenado. En ese momento hemos dicho que empieza solamente a empujar. Y va a hacer ese trabajo hasta un precipicio, si es que está permitido botar, o hacia el lugar donde se encuentre el acopio. Entonces el tractor lo que va a hacer es botar el material, en este caso del ejemplo, hacia un precipicio. Lo cual es muy difícil realizar porque las medidas de medio ambiente lo prohíben, pero en vez del precipicio va a tener un acopio donde va a dejar para que el cargador frontal pueda realizar el trabajo de cargado hacia las volquetas. Entonces aquí se está produciendo el ciclo de trabajo del tractor. Vamos a tener una distancia de excavación, una distancia de empuje. Y lógicamente luego tenemos una distancia de retroceso, que es la suma de las dos distancias. El empuje va a ser con una velocidad A. Esto vamos a medir en metros minuto. Y se ha establecido experimentalmente que la velocidad de excavación es la mitad de la velocidad de empuje. Entonces aquí la velocidad que estamos llamando A, la velocidad de empuje, ha de ser A medios. También en metros minuto. Y el retorno de las dos distancias se va a hacer con otra velocidad. Va a ser la velocidad de retorno o de retroceso. Y eso va a estar también medido en metros minuto. Sabemos que D es la distancia de excavación. Esto está medido en metros. La D mayúscula es la distancia de empuje. También en metros. Y R va a ser, anotaremos, la suma de las dos distancias de excavación y de empuje ha de ser la distancia de retorno.
En el ciclo de trabajo lo que hacemos es determinar el tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo se va a hacer el trabajo de excavación? ¿En qué tiempo el empuje y en qué tiempo el retroceso? Entonces podríamos poner vamos a tener un tiempo de excavación. ¿Y eso aquí es igual? Es la distancia sobre velocidad. La fórmula de velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces el tiempo ha de ser distancia sobre velocidad. Entonces el tiempo de excavación sería 2 veces la distancia, porque el 2 del denominador sube al numerador, dividido entre la velocidad de empuje. El tiempo de empuje ha de ser igual a la distancia de empuje, que es D mayúscula, dividido entre la velocidad de empuje, que es A. Finalmente tenemos el tiempo de retorno. Que es igual a las 2 distancias dividido entre la velocidad de retroceso, que es R. Por lo tanto, el ciclo de trabajo del tractor, que vamos a llamar T, ha de ser igual a 2 veces la distancia de empuje entre la velocidad de empuje más la D minúscula de excavación, ¿no? La distancia D mayúscula, que es la distancia de empuje, también sobre la velocidad de empuje, más la suma de las 2 distancias sobre la velocidad de retorno. Y esto nos va a dar en minutos, porque la velocidad estamos trabajando en metros minutos. Entonces, A es velocidad de empuje metros minuto. Y R es la velocidad de retorno. También en metros minuto. Entonces, si tienen preguntas, entonces de aquí lo que nos interesa va a ser el cálculo de la duración del ciclo de trabajo del tractor. Usted es
ciclo de trabajo del tractor. Y esto se ha dado en minutos. Si tienen preguntas. Ahora, ¿qué es lo otro que falta calcular? Porque hemos calculado la duración del ciclo. Pero la pregunta es cuánto mueve, cuánto acumula de excavación en cada ciclo de trabajo. Entonces hemos dicho que el ciclo de trabajo empieza cuando la hoja topadora empieza a penetrar en el terreno. Y va a terminar cuando el material acumulado alcance cierta altura. El material que se acumula delante de la hoja topadora podemos asimilar a una superficie triangular. Entonces vamos a conocer la altura de la hoja topadora. Instintivamente el operador lo que hace es que una vez que ha alcanzado un 0,9 de la altura de la hoja topadora, va a levantar del suelo antes de que empiece a derramarse hacia la parte interior de la hoja topadora. Entonces vamos a tener que la altura del material acumulado delante de la hoja topadora va a ser igual a 0,9 de la altura. Vamos a utilizar A minúscula para no confundirnos con H, que va a ser el factor de altura sobre el nivel del mar. Entonces A es la altura de la hoja topadora. Esto va a estar medido en metros. Este material va a tener un ángulo de reposo.
En promedio podemos considerar un ángulo de 40 grados. Eso va a depender del contenido de humedad, de la forma de las partículas, etc. Pero para cálculo de productividad, en promedio podemos utilizar 40. Entonces decimos que el ángulo de reposo es igual a 40 grados. Entonces podemos aplicar aquí conceptos de trigonometría. Y decimos que la tangente de 40 del ángulo beta, si quieren que sería el ángulo de reposo, en este caso va a ser, hemos dicho, 40. Ha de ser igual al cateto opuesto, y sería 0,9 de la altura. Dividido entre el cateto adyacente, que sería este. Llamamos X. Sería sobre el cateto adyacente, que es X. Y de ahí podemos despejar X, que sería igual a 0,9 de la altura sobre la tangente de 40. ¿Cuánto es la tangente de 40? $0,84. ¿Y cuánto es 0,9 entre 0,84? No, 0,07. 1,07. Sí. Entonces aquí tenemos una tercera dimensión que no se ve, que es el largo de la hoja. Entonces el volumen que se ha acumulado, ese volumen de forma triangular que se ha acumulado delante de la hoja topadora, ha de ser igual a la base del triángulo, que sería 1,07, pero es 1,07 multiplicado por A. Multiplicado por 0,9 de la altura. Y multiplicado por la tercera dimensión, que es L. Entonces, L ha de ser igual al ancho o largo de la hoja topadora. Y esto tiene que estar dividido entre 2, porque es una superficie triangular. Este volumen, que va a ser la productividad por ciclo del tractor, vamos a denominar Q minúscula.
¿Cuánto ha de ser 1,07 por 0,9 dividido entre 2? $0.48, hijo. 0,48. Sería multiplicado por A cuadrado multiplicado por L. Entonces, A, hemos dicho, es la altura de la hoja topadora y L es el largo o ancho también de la hoja topadora. Entonces, con estos dos datos, podemos calcular la productividad del tractor. Entonces hemos sacado eso, ¿no? Aquí en el dibujo vemos que esta altura del material que se acumula ha de ser 0,9, porque el operador, antes de que empiece a rebalsar el material, va a hacer un ligero movimiento vertical. Hemos dicho que el ángulo de reposo del material acumulado delante de la hoja topadora tiene un ángulo de 40 grados en promedio. Entonces, la producción por ciclo del cargador frontal en cada ciclo produce 0,48 multiplicado por la altura de la hoja topadora al cuadrado por la longitud de la hoja longitud o ancho. Como dice ancho, vamos a utilizar ancho. Habíamos sacado también la duración del ciclo. Dijimos que empieza trabajando el momento que empieza a penetrar la hoja topadora en el terreno, hasta que se llena. Después de que se llena, hace una distancia de empuje hasta el acopio o hasta el precipicio, y luego retorna al punto original. Entonces, la duración del ciclo sacamos que esa ha de ser igual a 2 veces la densidad, la distancia de excavación, más la distancia de empuje sobre la velocidad de empuje, más la suma de las distancias de excavación y de empuje dividido entre la velocidad de retorno. ¿De dónde salen las distancias? Esos son datos de la obra, que son variables, totalmente variables. En el caso de nosotros, en los ejercicios que ustedes hagan, yo les voy a dar, porque esos son datos de obra que no se puede inventar. En cambio, las velocidades sí podemos sacar del resumen o de la transcripción que tenemos de las velocidades que pueden desarrollar los diferentes tipos de tractores. A propósito, todos tienen el texto. Entonces, con lo anterior, la productividad teórica sería igual a Q minúscula, que hemos dicho que es la producción por ciclo, multiplicado por 60, que es un factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo, que está dado en minutos. $60 tiene unidades, un factor de conversión. En realidad representa los 60 minutos que tiene la hora. La duración del ciclo hemos dicho que vamos a sacar en minutos. Y la producción por ciclo, que es el volumen del material que se acumula delante de la hoja topadora, ha de estar dado en metros cúbicos. Por lo tanto, la productividad, los minutos se van a anular. Y el resultado va a ser metros cúbicos por hora. Si reemplazamos el valor de la productividad por ciclo, la producción por ciclo Q minúscula, que hemos dicho que es 0,48 por A cuadrado por L,
Eso ha de ser igual, multiplicado por 60, el factor de conversión, dividido entre la duración del ciclo en minutos, sería igual a 29 por la altura de la hoja topadora al cuadrado por el ancho de la hoja topadora dividido entre el ciclo de trabajo. Si tienen preguntas. Nada. Ingeniero. Sí. El valor de la velocidad de excavación nos dice que es aproximadamente es la mitad de la velocidad de empuje. Eso, Sí. ¿ese valor de dónde viene? ¿Se asume o cómo? Eso vamos a sacar, yo les decía que vamos a sacar la información del fabricante. Después les preguntaba si todos ustedes tienen el texto, porque si no, no podríamos trabajarlo, tendríamos de dónde sacar los datos. ¿Tienen todos el texto? Porque para hacer ejercicios necesitamos sacar datos. Y esos datos van a salir del texto o de un manual también que yo les he mandado de Caterpillar. Entonces, a ver, dígame, ¿tienen todos el texto? Sí, hola. Aló. Entonces voy a entender que todos tienen, ¿cierto? Entonces la siguiente clase, que es mañana, lo que vamos a hacer es en la entrada revisar si evidentemente tienen todos el texto. Si no tienen, díganmelo. Sí, hola. Parece que todos hubiesen ido. Aún no tengo el libro, ingeniero. Entonces, para evitar que haya pretextos, voy a poner más tarde, voy a poner el texto en la plataforma para que ustedes puedan, eso sí tienen que imprimir, porque no se podría hacer en los exámenes buscando primero en la copia digital, entonces eso sí, el texto tienen que imprimir. Si tienen preguntas, entonces la siguiente clase vamos a aclarar completamente esto sobre los datos que vamos a utilizar para la productividad. Y dentro de eso están las velocidades. Entonces las velocidades vamos a obtener de la información del fabricante. Si no hay preguntas, vamos a quedar ahí y seguimos mañana a las 4 de la tarde. Que les vaya bien, buenos días, gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, gracias.